día, como es habitual por las pantallas de Antofagasta Televisión, nos acompaña la diputada Marcela Hernando, ya después de haber asumido sus funciones legislativas, haber ya integrado las distintas comisiones y donde hay varias novedades. Vamos a estar conversando de la contingencia claramente a nivel parlamentario y de otros temas también que hemos tenido acá en la ciudad de Antofagasta. Gracias, diputada, por acompañarnos nuevamente en Antofagasta Televisión. Muchas gracias, Carolina, por la invitación y la posibilidad de saludar a todo el mundo. Se recibió muy bien de parte de los 5 parlamentarios. Vamos a tener a 2 mujeres presidiendo comisiones, en el caso de Catalina Pérez en la Comisión de Medio Ambiente y a usted en Minería y Energía. ¿Qué significa, diputada, el presidir una comisión como esta, importante en esta zona, y además los desafíos que va a tener justamente dentro, ¿cierto?, de este trabajo específico ahí? Bueno, independientemente de que el Ejecutivo es el que pone las urgencias de los proyectos, los presidentes de comisiones somos los que marcamos la agenda. Entonces, por una parte tenemos que darle la urgencia o corresponder a la urgencia que el Ejecutivo le pone a los diferentes proyectos, pero también podemos poner nosotros proyectos en cartera y tramitarlos. Y además de eso, poner temas en agenda, porque somos los que fijamos la agenda de la comisión. Entonces, el estar en minería y energía, en mi caso, para la región resulta tremendamente relevante. Este es un año muy desafiante porque se nos van a presentar varias cosas que pueden llegar a ser conflictivas. Ojalá no fuera así, pero uno tiene que estar preparado para ello. Temas laborales, sabemos que los sindicatos de Chuquicamata han estado bastante activos últimamente, están en negociaciones también, están en época de elecciones. Y además de eso, ellos están hace tiempo poniendo en la palestra su desconfort con la interpretación que está haciendo la empresa respecto de los trabajos mínimos. Por otro lado, el gobierno que asume, el ministro del Trabajo ha dicho ya que esa va a ser una de las primeras cosas que él quiere cambiar y hacer una modificación de lo que es la reforma laboral reciente. Entonces, son temas que van a estar tremendamente contingentes. Un tema también contingente en estos días, ¿cierto? Se debía realizar la audiencia de conciliación en el proyecto minero portuario Dominga, que si bien no está emplazado en esta región, ¿cierto?, sino que en Coquimbo, es de interés nacional, y aquí el gobierno decidió dar un paso al costado, no hacerse parte de este proyecto. Diputada, ¿qué opinión le merece justamente lo que vimos hace algunos días? Mira, para contextualizar, la empresa reclamó sobre un acto arbitrario del gobierno, en este caso el gobierno pasado, y que habría hecho, este fallo que habrían hecho los ministros, el comité de ministros, respecto de el no entregarles la aprobación al proyecto, era un acto arbitrario. El tribunal lo que ha querido es utilizar un mecanismo que sería la primera vez que se utilizara en este tipo de litigio, y que es de conciliación, que es perfectamente factible y es legal. Sin embargo, yo entiendo que el gobierno dice, bueno, lo que ellos están alegando es que nosotros estamos haciendo algo arbitrario, y mientras nosotros no pensemos o no estemos de acuerdo en que es algo arbitrario, preferimos no litigar ni llegar a un acuerdo, sino más bien que el tribunal se pronuncie sobre el fondo, que ¿es arbitrario o no es arbitrario? Y a mí me parece bien, porque la institucionalidad tiene que funcionar en ambos sentidos. El que el gobierno se hubiese allanado a negociar era como decir, mira, puede ser, cabe, a lo mejor que hubiésemos hecho como gobierno, porque el gobierno tiene continuidad, algo arbitrario, y por lo tanto vamos a negociar qué cosas dan ustedes, qué cosas damos nosotros, y les damos el permiso. Pero eso era a partir de una base de aceptación de que se hubiese hecho un acto arbitrario. Con los antecedentes que se conocen hasta ahora, diputada, ¿cuál es su postura frente al proyecto minero Dominga? ¿Es un proyecto que debería seguir o qué? Yo estuve en la comisión investigadora de este proyecto en la Cámara y tuvimos la oportunidad de escuchar a muchísimos actores, y de una cosa sí quedé convencida, y es que se afecta el medio ambiente marino de todo ese sector, y es una de las reservas protegidas de nuestro país. Y por lo tanto, yo creo que ese proyecto fue mal planteado en el minuto que se eligió ese lugar para hacer los embarques. Si se hubiesen corrido unos cuantos kilómetros, a lo mejor las cosas de repente cuestan más plata, pero finalmente todos estos daños, estos años
y estos problemas que ha tenido el proyecto finalmente se terminan siendo más caros. Yo creo que si desde un principio ellos se hubiesen planteado respetando esa zona y yéndose hacia un lugar que fuera mejor, no habrían tenido los problemas que tuvieron. Diputada, estaba justamente revisando también, el diputado Esteban Velázquez integra también la Comisión de Minería y hay otro proyecto o este acuerdo Corfo-SQM que ha mantenido partes divididas. El diputado presentó un proyecto de resolución en el que se solicita a la Contraloría General de la República no dar curso, dice, la toma de razón del acuerdo Corfo-SQM en los términos que todos hemos conocido, ¿verdad? Donde muchos indican se está triplicando, ¿verdad? La acción que podría tener esta empresa de aquí al año 2030. Sí. ¿Compartiría, conoció justamente este proyecto de resolución que dice el diputado Velázquez presentó en esta materia también, que es uno de los conflictos quizás de mayor nivel incluso que el propio proyecto de Dominga, ¿no? Bueno, los proyectos de resolución, hemos hablado en otras ocasiones, consisten en que la Cámara le solicita al Ejecutivo que haga una determinada cosa, en este caso a Contraloría. Y yo firmé esa proposición que fue del Comité Regionalista Verde que integra Esteban Velázquez y obviamente hay que esperar ahora a ver cuál es el resultado de esa gestión, que es solicitar en este caso una, entre comillas, ayuda de Contraloría. Y en este caso también su postura iría por que se revisara lo que hasta ahora se dejó como este acuerdo Corfo-SQM. Sí, yo creo que hay que revisarlo sobre todas las cosas para mayor tranquilidad de todo el mundo y de la ciudadanía y de todos quienes somos además de esta región y que el litio nos importa tanto. Diputada, ¿cuál es su impresión también del reciente ministro de Minería, cartera que a lo mejor le va a tocar también, cierto, tener una relación, sobre todo en esta región, con los temas de interés que hemos hablado, Baldo Procuriza? ¿Qué le parece en esta cartera? Bueno, uno de nuestros acuerdos fue invitarlo a la primera sesión de la próxima semana. Lamentablemente él tiene una actividad con el presidente ese día, así es que vamos a tener a la ministra de Energía. Pero yo creo que a la subsiguiente lo tendremos a él. A mí me parece que él tiene una tremenda experiencia por haber sido parlamentario tantos años de la tercera región como senador y integrante de la Comisión de Minería en el Senado y porque lo conocemos. Yo he estado con él a propósito de varios temas, por ejemplo, del tratamiento del Fondenor cuando partió ese proyecto en el gobierno pasado de Piñera y nos entrevistábamos con los parlamentarios de las regiones que podían formar parte de este Fondenor. Entonces hay buena disposición, creo, está el trabajo también que pueda yo creo que hay hacer, una muy buena disposición. Diputada, vamos a otros temas que también han involucrado en estos días a un muy cercano suyo dentro de la coalición. Alejandro Guillet tuvo dichos muy desafortunados para gran parte del espectro político, podríamos decir, respecto de ofrecer mar por territorio a Bolivia a solo días de que comiencen los alegatos en la Corte Internacional de Justicia. ¿Se equivocó su par ahí? Sí, yo estimo que en materia de relaciones exteriores uno tiene que ser súper prudente en las opiniones porque uno es un personaje público. Y cualquier cosa que uno diga, obviamente, está sujeta a que termine en las redes o en los diarios en el extranjero. Incluso analistas internacionales decían que puede ser tomado los dichos de un congresista como argumento incluso por la postura boliviana hoy día. Por supuesto, habiendo sido él, además, un candidato a presidente en la última elección. Entonces, yo creo que su excesiva franqueza o ese querer decir las cosas como él las piensa de repente le juegan malas pasadas porque en estos temas yo creo que uno tiene que actuar como bloque, como país, sobre todo el momento en que nos enfrentamos, en que estamos a punto de un fallo en La Haya. Y en esto la opinión es transversal, o sea, aquí no hay diferencias entre izquierdas, derechas y etcétera a la hora de respaldar la estrategia, además seguida por nuestro país. Así es que yo preferiría que nadie opinara sobre la estrategia y el tema de fondo, sino más bien allanarnos a que vamos a estar unidos en esto. ¿Se puede zanjar el tema porque es muy reciente? El propio ministro, ¿cierto?, de la cartera dio por superado, le puso punto final, paños fríos también a los dichos del senador Guillet, que va a integrar justamente la comisión que va a viajar el día lunes, pero está bien cerca de la fecha en que vamos a ver, ¿cierto?, los alegatos. Sí. Bueno, yo creo que todo el mundo le ha dicho, así es que
hay que mantener un perfil y ojalá nosotros no le levantemos más el aire o no le demos más aire a esta noticia que yo creo que nos hace más mal que bien. Diputada, ahí también, cuando les consultábamos a los distintos diputados la opinión también respecto de esto, hubo unos dichos que también llamó la atención. La diputada del Frente Amplio, Catalina Pérez, y por esta zona también, dijo que ya no se quería referir a un tema que habían levantado solo los medios de comunicación y que no estaban ellos ya no a hablar de esto. ¿Será porque también en el Frente Amplio encontramos en algún minuto posturas cercanas a negociar justamente con Bolivia? ¿Cómo ve a su par ahí? A ver, yo creo que puede existir dentro de los 155 diputados que vemos en la Cámara, probablemente muchos tengan una opinión personal respecto de lo que habría que hacer o qué harían ellos si fueran presidentes de la República. Pero nosotros tenemos un presidente de la República, tenemos un Estado y tenemos además una línea conductora que venimos siguiendo hace varios años y una estrategia que ha sido respaldada por todos, además, quienes son expertos en el tema y que son ex ministros de diferentes gobiernos. Y por lo tanto, yo creo que aquí tenemos que ser disciplinados todos y me parece bien que Catalina diga, no, de esto preferible no hablar en estos días porque hay que ponerse detrás de la estrategia del país. Diputado, ahora preguntándole ya justamente en esto que conformaron comisiones, comenzaron trabajos legislativos, ¿han logrado juntarse los 5 parlamentarios? ¿Conversaron durante estos días respecto a lo mejor de algunas iniciativas que podríamos ver prontamente como bancada regionalista presentando en el mismo Congreso? Mira, a ver, no hemos hecho una reunión así formal de juntarnos los 5, pero sí hemos conversado y también en algunas cosas que ya estamos recogiendo firmas. Yo esta semana tengo un proyecto de ley que voy a presentar el martes y presenté un proyecto de acuerdo esta semana, entonces ya estamos de alguna manera haciéndonos gestos. Yo invité a Catalina, también invité a Esteban a que firmaran mis proyectos. Así que... Se lo preguntaba justamente porque a nivel regional muchos analistas también políticos comienzan a ver el peso político que la parlamentaria Paulina Núñez tiene hoy día. Se le atribuye a ella haber nombrado al intendente, probablemente se le va a atribuir también varios nombres de secretarios regionales ministeriales o directores de servicio. Entonces, aquí pareciera ser que el poder político está bastante concentrado, ¿cierto?, en un sector que hoy día es el oficial. ¿Cómo ve que también se va a dar el juego político de aquí en adelante? Bueno, desde nuestro punto de vista es importante que en el Parlamento existe el contrapeso respecto del Ejecutivo. O sea, yo diría que entre poderes del Estado hoy día el que la mesa sea de oposición, que las presidencias de todas las comisiones o de casi, hay una que no, sean de oposición, es la forma en la que permite que exista un contrapeso porque es necesario. Por otro lado, aquí en la región, que es la pregunta a la que tú apuntas, yo actuaría con prudencia. A lo mejor son los años de circo, pero y actuaría con prudencia porque es complicado concentrar el poder. El concentrar el poder en una persona puede ser bastante complejo, hace que además las fuerzas estén ahí generalmente queriendo disputar y se transforma más en una pelea intestina dentro de un mismo sector y uno solo tiene que mirar. Podría pasar, ese es el riesgo entonces que se está corriendo porque yo creo que es un riesgo. Ser que alguien sí está concentrando ese poder al nombrar intendentes o nombrar seremi el día de mañana. Yo creo que es un riesgo. Ahora, diputada, ¿qué le parece ese nombramiento? Marco Antonio Díaz, ¿no ha tenido todavía la posibilidad de conversar directamente con él? No, he conversado con algunas personas que yo conozco y que fueron alumnos de él en la universidad y que dicen que era un buen profesor. No lo conozco personalmente, no hemos conversado, yo espero, me da la impresión por las actitudes que he visto de él en la prensa, que es una persona bastante llana y que por lo tanto debe ser fácil dialogar con él. Espero entrevistarme luego y conversar sobre los temas de la región que son parte de mis inquietudes y conocer cuáles son los planteamientos y propuestas que él tiene.
Diputada, ¿y qué opinión también le merece el que se haya nombrado a 3 gobernadores provinciales que eran cores electos, que hoy día, ¿cierto?, no han podido ni siquiera asumir sus funciones porque ahí hay una disputa también por la presidencia justamente del Consejo Regional? ¿Fue mala la estrategia o la jugada también del oficialismo en esta materia? Porque podrían terminar perdiendo la presidencia del Consejo Regional, que es importante también. A ver, también para contextualizar que la gente entienda un poco, a ver, desde mi punto de vista, yo entiendo que el oficialismo no tiene muchas personas o muchos actores a quien recurrir, que tengan además experiencia, etcétera. Entonces, tanto Luis Garrido como la ex Core Becchiola, y que iba a ser Core de nuevo ahora, tienen experiencia, y por lo tanto me parece que es lógico que se recurra a ello. Además, Luis Garrido tiene la experiencia de haber sido gobernador en el LOA. Por otro lado, él además vendría a ser una especie de contrapeso a esto que tú me preguntabas recién en relación a UDI Renovación Nacional. Pero yo creo que es complejo para lo que significa el CORE y el gobierno regional el que le saquen a 3 CORE, 2 de ellos con experiencia, y entiendo que ellos tenían que asumir como cores, que no pudieron asumir como gobernadores, tenían que asumir como cores porque si no se produce un tema en el tema de la elección. Suponte tú que Luis Garrido, estoy elucubrando, pero para que la gente entienda, suponte tú que Luis Garrido hubiese ido en una lista en que su compañero de lista para ser electo core fuera de Renovación Nacional. Si él no asume, le tocaría automáticamente asumir al de Renovación Nacional. Y yo entiendo que la UDI quiera conservar ese cupo en el CORE. Entonces él tiene que asumir. Y una vez que él renuncia, es la UDI la que nombra a su reemplazante. ¿Ya? Por lo tanto, se entendía que él tuviera que asumir. Ahora, tiene que renunciar luego porque necesita proveerse el cargo de gobernador. No puede estar el intendente solo todo este tiempo. Pero por otro lado, si ellos no renuncian, podrían estar empatados en el CORE durante meses. Durante meses. Y las provincias no pueden estar sin gobernador. Por lo tanto, no tienen salida. O sea, rápido van a tener que renunciar. Y una vez que se produzca la renuncia, puede ocurrir que venga la votación y obviamente van a perder la presidencia del CORE. Pero tampoco es que la tengan asegurada hoy día, ¿eh? Claro, están divididos los votos también Están y va empate. a ser difícil, claro. Sí. Diputada, y respecto del nombramiento que ha tardado, es un plazo justo también en su experiencia el que se diga que esta próxima semana finalmente vamos a conocer a los distintos CEREMIS y directores de servicio. Bueno, me llama la atención que no los hayan nombrado todavía porque ha ocurrido en otras ocasiones y de hecho yo asumí como intendenta y asumí con los CEREMIS anteriores. Sin embargo, era una misma coalición. Venía desde el gobierno de Lagos, eran los mismos CEREMI y por lo tanto que estuvieran o se mantuvieran hasta un mes más no había mayor problema porque tú tienes un rodaje, además son parte de tu coalición, los conoces, etcétera. Pero creo que debe ser complicado para el intendente porque de alguna u otra manera va a tener que empezar a hacer cosas, a tomar decisiones y obviamente está supeditado a lo que le aconsejen y le indiquen las autoridades que hoy día están. Entonces, mientras no se produzca eso, el gobierno no va a poder instalarse. Y perder un mes en el primer trimestre y en el segundo trimestre vamos a estar llegando a mayo, por lo tanto del primer semestre van a tener mayo, junio, donde ya los dados están echados para los temas de presupuesto, de proyectos, etcétera. También se ha reclamado estos días indicando que el saliente Arturo Molina habría dejado varios contratos, dicen, amarrados. Yo no sé si en la experiencia que también tiene es lo que ocurre. Hay muchos cargos que están contratados a un año o terminan en diciembre de este 2018 sus contratos y que probablemente el gobierno que entra deberá asumir. ¿Es una práctica utilizada o está justa la queja que también está haciendo por estos días el oficialismo? Hay un cambio de la legislación. Se produjo un cambio legal en el periodo pasado y tiene que ver con los reclamos que hacen muchos funcionarios públicos respecto de su inestabilidad. Entonces, hay fallos ya que le han dado la razón
a muchos funcionarios a contrata de que, si bien es cierto, su periodo se inicia el 1 de enero normalmente hasta el 31 de diciembre del mismo año, en cualquier momento la autoridad podía echarlo. Hoy día tienen una cierta estabilidad, gracias a esta ley. Entonces eso a este gobierno le toca asumir con esa nueva legislación. Entonces ya no los puede echar tan fácil como antes. Van a tener que esperar hasta el 31 de diciembre. Pero se juntan las dos cosas, y es que también es cierto que las personas que trabajan en la administración pública necesitan algún tipo de estabilidad, porque el que trabaja en la administración pública, cuando lo echan, se va con una mano adelante y otra atrás. No tiene indemnización, no tiene finiquito, no tiene nada. Diputada, también en la relación con los gobiernos comunales se han dado señales de continuidad, decía el propio Marco Antonio Díaz, respecto de tener buenas relaciones con todos los ediles, pero claramente con la comuna de Antofagasta, una de las más grandes quizás, ¿cierto?, en la región, obviamente la más grande, hay también preocupación de cómo se pueda dar esa relación. ¿Sirvió el cambio de mano, cree usted, entre Valentín Volta y Arturo Molina? ¿Es esa la línea que hoy día habría que seguir con el actual intendente respecto de la relación con la alcaldesa, principalmente de la ciudad? A ver, yo creo que estas cosas no pueden pasar por relaciones personales. Yo creo que los intendentes y los gobiernos regionales tienen que trabajar por la región. Y por lo tanto, cuando los proyectos son importantes para la región y para las comunas, para la gente que vive en las comunas, no tiene que pasar por una relación personal el tema. Tiene que pasar por las cosas que son correctas o no correctas, y de qué manera nos hacemos cargo de las imperfecciones que tiene el sistema público para tramitar proyectos. Yo acabo de hacer una presentación a propósito de un mayor aporte del CORE al Paseo Mata. Y eso porque el Paseo Mata en este rato tiene problemas hasta judiciales, no solamente con Contraloría. Entonces, cuando un proyecto está cuestionado de esa manera, a mí me parece que el CORE no debería aprobar más fondos mientras eso no se resuelva y Contraloría diga cómo se resuelve. Entonces, yo creo que hay que cuidar las formas, cuidar las personas, y tratar de beneficiar a todas las comunas en forma equitativa y justa. La alcaldesa, claro, ha solicitado esos fondos y justamente son 700 millones de pesos los que el Consejo Regional estaría como aprobando un excedente en este caso, sí, ¿no? Sí, un mayor aporte. Y ese es el cuestionamiento que se hace hoy día. Es que a lo mejor se necesitan esas, pero también hay un tema que se arrastra hace tiempo. O sea, ese es un proyecto que fue mal diseñado o también tuvo la mala suerte de que cuando fue formulado, después de eso cambió la normativa. Entonces, tampoco se siguieron las recomendaciones respecto del Serviu y de la Ley General de Urbanismo y Construcción respecto de discapacitados. Hubo problemas con los temas de electricidad, hubo problemas también con las napas subterráneas, con el agua, etcétera, y hubo partidas que se tuvieron que ejecutar 2 veces. Entonces, ahí hay también responsabilidades administrativas de personas que extraviaron ex profeso, o sea, se robaron el libro de obra donde estaban las observaciones y desapareció. Eso está en fiscalía y está siendo investigado. Entonces, es un sinfín de cosas que a mí me parece que enturbian bastante el proyecto. Que está haciendo crecer mucho más el ítem que había para ese proyecto entonces, porque era claro, casi de 4.000 millones originales, ya tenía como 300 millones y algo más, y ahora se sumarían estos otros, ¿no? La Avenida Brasil, que además ya estaba cara, también se está pidiendo más recursos. Entonces, claro, las tareas del intendente son no solo llevarse bien en lo personal con los alcaldes, sino que también vigilar y supervisar que estas cosas funcionen bien. Diputada, ya para ir cerrando, hablaba recién que la próxima semana va a presentar un proyecto de ley. ¿Nos podrá adelantar de qué se va a tratar en específico? Sí. ¿Está firmado solo por mujeres? A ver, si me acuerdo de todas las que lo firmaron, lo firmó Pamela Giles, lo firmó la Carlos Cariola, la Camila, lo firmó Cristina Girardi, lo firmó la Marisela Santibáñez, la Carolina Marzán. Todavía me va a costar mucho aprenderme todos los nombres, pero
Y la idea es que comience a trabajarse ya una ley de cuotas para las elecciones municipales y que en el caso de alcaldes y alcaldesas también exista esto de que no puede ser menos del 40% de un sexo ni más del 60%. Porque fue una conquista, o sea, se ganó finalmente con la mayor incorporación de mujeres al Congreso. Teníamos o sea, veíamos el Día de la Mujer, de hecho, que saludaron en unos videos como una bancada femenina crece, ¿no? Sí. Efectivamente, así que de eso se trata el proyecto que vamos a presentar. O sea que vamos a tener buenas noticias a lo mejor en temas de género, porque... Esperamos. ¿Sí? Sí, esperamos. Bien, diputada, muchísimas gracias por habernos acompañado en la entrevista del día. Muchas gracias a ti. Nos reencontramos en una siguiente oportunidad con otros temas como siempre sobre la mesa aquí en la entrevista del día de Antofagasta Televisión.